Hola amiguitos, nuevamente me presento, Marianito Chávez, el que toditito lo hace en un SAS, profesor de física, ya sabes, vota por mí. Bien chicos, ahora les voy a presentar el tema de cinemática. ¿Qué estudia la cinemática? Estudia el movimiento de esta partícula, ¿ya? Sí, estudia la característica del movimiento de esta partícula sin considerar las causas que originan este movimiento. Por ejemplo, esta flechita viene a ser la distancia entre el punto A y el punto B. Esta flechita se llama desplazamiento. El desplazamiento, queridos alumnitos, se va a definir como la posición final que está en el punto B menos la posición que está en A. Entonces, desplazamiento viene a ser el cambio de posición. Él viene a ser la partícula, él viene a ser mi sistema de coordenadas, él viene mi observador en este sistema de coordenadas XY. Entonces, una partícula se encuentra en movimiento dependiendo quién lo está observando. Por ejemplo, para que un cuerpo se mueva, tiene que haber un observador. Y ese observador, de ahora en adelante, le vamos a llamar sistema de referencia. Entonces, sistema de referencia viene a ser un cuerpo ya ubicada en cierto lugar en el espacio. Muy bien. Entonces, desplazamiento, cambio de posición. Facilito. La velocidad media, muchachos, tiene que ver con el desplazamiento de la partícula dividido entre el intervalo de tiempo. Esto quiere decir que el desplazamiento, muchachos, y la velocidad media, ¿cómo se puede observar la figura? Este desplazamiento y esta velocidad media van a tener la misma dirección. ¿Qué significa, cachimbo? Significa que si el desplazamiento va en esta dirección, la velocidad media también iría en la misma dirección. También llamada rapidez o velocidad promedio. Ya está. Así se le llama a la velocidad media. Velocidad promedio. Marianito, ¿qué es la velocidad promedio? Es la velocidad media. O sea, es una velocidad no real. No es una velocidad real. Es una velocidad del móvil si es que este móvil iría en línea recta. A eso se le llama velocidad media. Velocidad instantánea, sí chicos, es la velocidad real del cuerpo. Una pregunta de examen de admisión de San Marcos fue si la velocidad tenía la dirección del movimiento. Y eso sería verdadero, porque él se mueve en esa dirección. Por lo tanto, si esta partícula se mueve en esta dirección, su velocidad también va a ir en esa dirección. Por lo tanto, cachimbo, es la velocidad real. Muy bien. Es la velocidad, chicos, real. Recontra facilito. El MRU, tu tema preferido, ¿sí o no? ¿Quién no sabe MRU? ¿Qué alce la mano? ¿Ninguno? Bacán. Cuando hablamos del MRU, hablamos de una partícula en movimiento con velocidad constante, ¿ya? Entonces, es una partícula, es el movimiento de un cuerpo con velocidad constante. ¿Sí, muchachos? Con velocidad constante. Entonces, recuerda, si nosotros decimos, si este cuerpo se mueve con velocidad constante, decimos que se mueve con MRU, donde su aceleración va a ser nula. No tiene aceleración porque no hay cambio, cachimbo, en su velocidad. Muy bien. En este caso particular, en tiempos iguales, ¿sí? En tiempos iguales, como se muestra la figura, ahí está, en tiempos iguales, distancias iguales. O sea, si acá recorre una distancia t en un tiempo t, aquí recorrerá la misma distancia en el mismo tiempo t. O sea, en castellano, la distancia y el tiempo son directamente proporcionales. O sea, porque la velocidad se mantiene constante. Ecuación escalar. Decimos que la distancia, cachimbito, es la rapidez por el tiempo. ¿Qué significa que la distancia sea rapidez por tiempo? Significa que si nosotros queremos calcular, por ejemplo, la distancia, tenemos que calcularlo multiplicando la rapidez y el tiempo. Recontra facilito. La distancia, cachimbo,
se mide en metros por segundo. La rapidez, no, distancia metro, nomás me cachimbo. La rapidez metro por segundo y el tiempo se mide cachimbo en segundo. Recuerda que si tú quieres hallar el tiempo, puedes despejar el tiempo y la rapidez pasar a dividir. Entonces, si quieres hallar la rapidez, el tiempo pasa a dividir. No te olvides que a más distancia, mayor tiempo transcurrido. Acuérdate, cachimbo, te estoy dando los tips para tu examen. ¿Ya? ¿Acuérdate? Ya, bacán. La ecuación general consiste, pues, de ver la fórmula del MRU en forma vectorial. Checa aquí. Este sería mi origen de coordenadas, o sea, 0. Ya, vamos a medir la posición inicial de este cuerpo medido desde mi origen de coordenadas. Esta posición se llama posición inicial. Aquí vas a poner posición inicial. Cuanto valga, cachimbo, pon tu posición inicial. Ahora, pon la velocidad de ese cuerpo que de repente va a la derecha. No lo sabemos, pero pon, si va a la izquierda, le pones negativo. Si va a la derecha, le pones positivo. Entonces, ¿tú me entiendes? Ya. Ahora, el tiempo que demora en ir del punto, por ejemplo, A al punto B es T. Entonces, ¿qué estamos calculando? La posición final. O sea, en este caso, cachimbo, la posición final lo vas a calcular desde el origen de coordenada después de un intervalo de tiempo después medido desde el punto A. Y de esta manera estamos calculando la posición final, cachimbo, medido cachimbo, desde mi origen de coordenadas. Por lo tanto, recuerda que si esta posición inicial pasa de estar, me arroja la diferencia de posición. Y como esto es igual a velocidad por tiempo, recuerda la teoría por aquí, donde decía que el desplazamiento era el cambio de posición. Por lo tanto, mis queridos alumnitos, la diferencia de posiciones nos arroja el desplazamiento. Y de esta manera, cachimbo, estamos utilizando la fórmula que ya anteriormente ¿sí? habíamos señalado. Oh, Marianex, es igualito. Claro, que cachimbo, es igualito. Marianito, ¿y qué hace diferente? Nada. ¿Y por qué? ¿Cómo va a ser? Si esta es ecuación vectorial y esta es ecuación escalar. Ahí la diferencia es que esta es velocidad y esta es rapidez. Marianito, ¿qué diferencia entre velocidad y rapidez? La velocidad indica dirección, hacia dónde el móvil se está moviendo. Te dije, si él se mueve a la derecha le pones positivo, si se mueve a la izquierda le pones negativo. En cambio, el móvil aquí, si vas a colocar rapidez, siempre será positivo. ¿Por qué? Porque la rapidez es el módulo de la velocidad. Cachimbo, ¿está claro? Un resumen, perfecto. Cinemática, estudia el movimiento de este cuerpo, ¿sí? Sin considerar las causas que lo originan. Él se llama desplazamiento. ¿Y dónde parte? Del origen al punto final. El desplazamiento es el cambio de posición. Recontra facilito. La velocidad media es y tiene la dirección del desplazamiento. Es la velocidad promedio. Y velocidad instantánea es la velocidad real. Es la velocidad real que es tangente en todo momento a la trayectoria, cachimbo. MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Es aquel movimiento que viaja en línea recta con velocidad constante y aceleración nula. Ecuación escalar y ecuación vectorial. Suerte, cachimbo. Hola chicos, ahora llegó la parte que más nos gusta, la práctica. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En un SAS. En el primer y segundo problema, desplazamiento, easy. Segundo problema, velocidad media. ¿Cómo se define el desplazamiento? Facilito, como el cambio de posición. Por ejemplo, si yo sé que el desplazamiento, cachimbo, es posición final menos posición inicial, lo que tienes que saber es encontrar esas posiciones. ¿Y cómo lo vas a encontrar? Sabiendo de dónde empezó el movimiento y dónde terminó. Por ejemplo, ¿cuánto mide la posición final? La posición final vale 6,6. Le pones 6i y 6j. ¿Estamos de acuerdo? Si hubiese sido negativo, menos 6i. Si él hubiese sido negativo, menos 6j. ¿Me entiendes? Está jugada. Bacán. La posición inicial
inicial, muchachos, es facilito. Solo tienes que colocar la posición inicial de este cuerpo, menos 4,3. Pero ya te dije que le pones menos 4i más 3j. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Restar. Marianix, ¿y cómo se resta el cambio de posición? Ah, muchachos, le restas el menos él. O sea, cuando restas a él, le cambias de signo y lo sumas con él. Facilito, mira. Por ejemplo, ¿cuánto es 6 menos menos 4? 10j, ¿sí o no? No, Marianex, 10i. Claro, porque estoy trabajando con el i. ¿Y cuánto es 6 menos 3j? 6 menos 3j es 3j. Y este sería, muchachos, el desplazamiento. Facilito, ¿sí o no? Problema 2. Para hacer el desplazamiento, rápidamente puedes hacerlo de esta manera. Si gustas, lo haces de otra manera. Marianito, ¿cómo se hace de otra manera? A ver, muchachos, mira. Este vectorcito se llama desplazamiento. ¿Y cómo se calcula? Bueno, de esta manera, mira, observa. Este desplazamiento lo puedes calcular como la suma de estos dos vectores. Ah, ya, Marianex. O sea que ese desplazamiento vendría a ser igual, a ver, mira, como hay a la derecha de 5 a 10, 5 unidades, le pones 5i. Y como hacia abajo de 10 a menos 20 hay 30, Marianita, ¿cómo sé que es 30? Porque de 0 a menos 20 hay 20, y de 10 a 0 hay 10, y 10 más 20, 30, pero hacia abajo, menos 30j. Recontra facilito, ¿sí o no? Muy bien, ahora vamos a la velocidad media. ¿Cómo se define la velocidad media? Ya en la teoría, chicos, habíamos visto que esa velocidad media se define como el desplazamiento dividido entre el intervalo de tiempo. Muy bien, si nosotros calculamos el desplazamiento y lo dividimos entre el intervalo de tiempo, recuerda que lo que necesito, ¿qué cosa es? Posición final menos posición inicial dividido entre el intervalo de tiempo. Marianito, ¿el intervalo de tiempo me dan de dato? Sí. ¿Y cuánto vale, Marianito? Bueno, dice que en A había transcurrido 2 segundos y en B había transcurrido 4 segundos. O sea, el intervalo, ¿cuánto sería? O sea, ¿cuánto transcurrió de A hasta B? La diferencia, o sea, 2 segundos. Muy bien. La posición final tendría que saber, cachimbito, cuánto vale la posición. Cuánto vale la posición, tanto horizontal como vertical. Por ejemplo, si él es 0 y él es 10, recuerda que él también es 10, ¿sí o no? Entonces significa que al 37 le ponen 6. Por un triángulo notable. Y él es 8. Y este radio, que es lo mismo, vale 10. Entonces sería 10 más 8, 18. Entonces sería 18 y la posición final más 6j. 6j menos sería la posición inicial de A, que sería 10i más 10j. Ah, su Marianito, tú sí sabes, ¿ah? Claro, tu curso favorito, ¿sí o no? Porque ¿cómo lo haces toditito? ¿Lo haces en un SAS o no? Claro, ve, muchachón. Hoy el 2 está por acá. Pones en el medio de Marianex para que se vea ordenadito y bonito. ¿Sí o no? Ya, entonces la velocidad media cachimbito valdría 18i menos 10i. Sería 8i. No vayas a sumar, escúchame, no vayas a sumar 18 más 6, ¿ah? ¿Cómo que 24? No. I y J son diferentes direcciones, no se pueden sumar. Muy bien. 6j menos 10j sería menos 4j. Y como esto está en metros y segundos, la respuesta saldría en metros por segundo. Muy bien. Ahí está. Esa sería la solución del problemita número 3, lo máximo. Hola chicos, otra vez, problema 4. Sí, dice determinar el módulo de la velocidad media y su rapidez promedio. A ver, vamos a ver cómo se define primero el módulo de la velocidad media. El módulo de la velocidad media se define como la distancia entre intervalo de tiempo y la rapidez media o promedio es el espacio recorrido entre el intervalo de tiempo.
En este caso, la distancia entre el punto inicial y el punto final es justamente esta distancia. Ahora, ¿cómo calculamos esa distancia? Este es un triángulo aparentemente isósceles, pero cuando él sea 60, se dice que es equilátero. O sea, si él es 2 y él es 2, él también va a ser cachimbo 2 metros. Por lo tanto, la distancia mide 2 y el tiempo mide 4. O sea, el intervalo de tiempo, ¿no? Entonces, la respuesta aquí sería un medio metro por segundo. La rapidez media se define cachimbo como la longitud del arco. ¿Y cómo se define? Como θ por r. Ah, Marianito, ¿y cómo sería θ por r? Donde tetita, cachimbito, sería este ángulo de acá, pero en radianes. Recuerda que si tú vas a poner el ángulo, tiene que estar en el sistema internacional. Y como está en el sistema internacional, facilito, reemplaza. Pi tercios. Radio 2 dividido entre el intervalo de tiempo 4. Por lo tanto, la rapidez media cachimbo vale pi sextos metros por segundo. En un SAS lo hicimos, ¿sí o no? Problema 5. Nos dicen que dos móviles están separados 60 metros y se mueven con 10 J metros por segundo y 5 J metros por segundo. El problema dice que él lo va a alcanzar a él en este punto. Entonces vamos a calcular el tiempo de alcance. Hay una fórmula para poder calcular el tiempo de alcance. A ver, Marianex, hacemos por fórmula y por análisis. Dice, el tiempo de alcance de la distancia de separación 60 sobre la suma no diferencia. O sea, sale 12 segundos. Pero ese para un alumno ciclero. Para ti que recién estás empezando, te aconsejo hacerlo así, mira, ve. Como él es 10 y él es 5, él va a recorrer el doble de él en el mismo tiempo, porque tiene el doble de velocidad. Esto quiere decir, cachimbo, que lo que va a recorrer acá viene a ser como 2 y él va a recorrer como 1. Ah, Marianito, eso quiere decir que si él es 5 por t, él será 5 por t, sí, y él será 10 por t, sí, entonces puedo cambiarlo como 10 por t. Ah, o sea, sigue siendo el doble. Sí, cachimbito, sigue siendo el doble. Entonces, si ya tengo 10, aquí es 5, la diferencia sería 10 menos 5, sería, por lo tanto, 5 t sub a, tiempo de alcance, sería 60, ¿no? Entonces, t sub a sería 12 segundos. Y una vez, tu profesor favorito te lo hizo en un SAS. Muy bien, no te olvides seguirnos en las transmisiones, chicos. Cuídense mucho, les deseo todo lo mejor. Nos vemos la próxima semana. Anda practicando full MRU y MRV. Chao, chicos, cuídate, no te olvides tu profesor Marianito. Así es, tu profesor favorito, el que toditito te lo hace en un SAS. Adiós, chicos.